Bueno, de nuevo para todos buenas noches. Eh, Gracias a Fabito y a Claudia que han propiciado pues este espacio para poder acompañarlos, para poder verlos y poder pues compartir un poco acerca de un tema bastante interesante, pero que de pronto no normalmente lo tratamos, como es las asambleas, cómo es que es una asamblea, cómo se lleva a cabo una asamblea. Entonces, en esta noche hemos querido como en un tiempo muy corto, porque obviamente sabemos que es muy corto, tratar de transmitirles unos conocimientos que de pronto ya muchos los tienen, pero que a veces es bueno refrescarlos, ¿no? Porque venimos, se nos acerca próximamente una asamblea de presidentes diocesanos y pues queremos como mirar muy bien su funcionamiento y cómo es todo el proceso que se debe desarrollar en una asamblea. Entonces, pues no siendo más, pues les pedimos mucha atención, que si hay preguntas, pues en su momento se harán, estar pues muy receptivos. Siempre decimos que de pronto no miren quién está tratando el tema, porque muchas veces no somos nosotros mismos, es el Señor que nos toma por instrumentos. Y pues en este momento creo que el Señor nos ha tomado como instrumentos para llevar a cabo un mensaje. Lo vemos así, como un mensaje de, pues de pronto de aprendizaje o de reafirmar conocimientos que ya tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, pues damos pues ya inicio a lo que es esta Capacitación. mini capacitación. Bueno, efectivamente, no es una capacitación formal dentro del proceso que tenemos dentro del movimiento, pero sí consideramos pertinente tratar estos temas, refrescar estos temas de cara a una responsabilidad que como dignatarios de una asamblea, y ahora vamos a mirar todos esos elementos, ustedes que han sido convocados tienen de cara a la próxima asamblea. Muchas veces nosotros nos convocan a asambleas y de pronto no conocemos su naturaleza, no conocemos el por qué, el para qué, y las asambleas están a disposición o estamos en medio de asambleas de diferente índole y el movimiento no se aparta a ello. Pero sí es importante conocer todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la asamblea. Hemos notado en los últimos años en las diferentes diócesis, inclusive a nivel internacional, que nosotros de pronto por nuestro quehacer pastoral, de pronto muchas veces no participamos, no asistimos o no conocemos lo que son las asambleas. De pronto es quienes hacen parte de conjuntos residenciales, han escuchado por lo menos una asamblea cada año, de pronto quienes hacen parte de cooperativas, hacen parte de una asamblea cada año y así sucesivamente. Y entonces la naturaleza nuestra también nos lleva a que seamos parte, tengamos una asamblea y tiene una connotación particular que tenemos que aprender y tenemos que conocer y que tenemos que saber de cara a la participación misma que vamos a tener próximamente. Entonces, como decía mi amor, para algunos será refrescar conocimientos, para otros será algún tema nuevo, pero lo importante y lo que queremos nosotros con esta noche, en este rato, es homogeneizar la información y que todos pues tengan un conocimiento mínimo y sepan entender cuál es su rol, cuál es su participación dentro de una asamblea propiamente dicha del movimiento familiar cristiano. Noemí, me facilita la posibilidad de compartir, por favor. Sí, claro que sí. Ya, permítame.
Ok. Bueno, nosotros hablábamos con Fabio, con Claudia en días pasados y hubiésemos querido que esto fuera presencial. Por diferentes situaciones, pues no se pudo y estamos esta noche reunidos de forma virtual. Y queremos que esa virtualidad sea cercana, ¿sí? Y esa cercanía es poderlos ver. Y queremos pedirles el favor de que tengamos las cámaras encendidas para poderlos ver. No sé cuando ustedes se han dirigido a auditorios virtuales, al tener las cámaras apagadas, pues sienten que está hablando con nadie. Entonces, pues digamos que sea como la forma de sentirlo cerca, ¿sí? Entonces, de verdad que les agradecemos ese momento, que tengamos las cámaras encendidas. Y como decía mi amor, vamos a tener también un espacio donde vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a ahondar en algunos temas específicos. Bueno, nosotros, digamos que hemos diseñado este material y está a disposición. Los vamos a compartir para que ustedes lo tengan. Y es básicamente un compendio de algunas definiciones mínimas de lo que es una asamblea en el MFC. ¿Qué es una asamblea? Les hacemos la pregunta. ¿Qué creen o qué es una asamblea? ¿Quién nos quiere compartir una definición de lo que es una asamblea? ¿Qué entienden por asamblea? Una reunión de personas que se reúnan para tratar un tema con un objetivo. Sí, muy bien. Para tomar una decisión. Y el cual tiene un orden estipulado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, efectivamente, la asamblea es una reunión de miembros de una colectividad, ¿sí? Cuya finalidad es tratar unos temas, ¿sí? Que son previamente establecidos en un orden, ¿sí? Y donde hay definiciones y tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, en el marco de esas asambleas es donde se toman decisiones que van a afectar a esa colectividad, ¿sí? El marco que nos regula quienes hacen parte de la asamblea, siempre lo vamos a encontrar en los estatutos de esa colectividad. Y por eso para nosotros es muy importante que tengamos a la mano, que conozcamos y que sepamos cuáles son nuestros estatutos, ¿sí? En los estatutos del movimiento familiar cristiano, en el artículo 7 y el artículo 8, nos hablan las asambleas y la competencia de la asamblea. Allí nos ratifica que la autoridad máxima en el ámbito nacional es la Asamblea Nacional y en lo diocesano es la Asamblea Diocesana, ¿sí? La competencia, entonces dice que la competencia de la Asamblea Nacional es elegir al presidente nacional y la competencia diocesana es elegir el presidente diocesano. Entonces, extrayendo, no vamos a leerlo para no hacerlo soso la charla, la tarde, pero sí para que ustedes tengan la referencia y se remitan a sus estatutos, que todos lo deben tener y todos lo deben conocer. Allí encontramos ese sustento legal, normativo dentro del movimiento familiar cristiano. No es algo que se está inventando Fabio y Claudia, no es algo que se está inventando Renata e Ismael como presidentes nacionales, ¿sí? Es algo normativo que tenemos dentro del movimiento familiar cristiano y lo cual nos permite en ese ámbito poder sesionar en una asamblea. ¿Listo? El reglamento, que es
que es ese documento que fortalece o que nos muestra esa operatividad del estatuto, nos muestra en el capítulo 18 todo lo que tiene que ver con asambleas. Y en ese reglamento los artículos van del 122 al 128, ¿cierto? En el artículo 122 nos habla de esa referencia de este capítulo con los estatutos. El 123 nos habla de la constitución y la realización de las asambleas. En el 124 nos muestran todo el tema de decisiones de las asambleas. En el 125 nos muestran lo que es la votación de las asambleas. En el 126 nos muestra la representación y más adelante lo vamos a tocar más a fondo cuando alguien no puede participar, cómo se pueden representar, cómo se pueden hacer representar. El 127 complementa el 126, que es esa imposibilidad de asistir a la asamblea. Y el 128 tiene que ver con la participación en asambleas nacionales y encuentros nacionales del equipo coordinador nacional. Entonces, este articulado nos va a mostrar operativamente cómo desarrollamos nosotros nuestra asamblea. De la parte de la celebración de la asamblea, ¿qué nos dice el reglamento en el numeral 123? Entonces, el artículo 123 del reglamento nos dice que se considera legalmente constituida una asamblea cuando estén presentes en el lugar, fecha y hora establecidos por la convocatoria respectiva, por lo menos 75% de quienes deben integrarla. Entonces, esos son aspectos importantes que deben tener en cuenta, ¿sí? Muchas veces hemos encontrado, de pronto quienes tienen experiencia en asamblea, conocen estas directivas, ¿cierto? No, que para sesionar que necesitamos la mitad más uno, no, que para sesionar con cualquier número plural, que para sesionar entonces con el 75%. Eso lo reglamenta cada institución, ¿sí? Cada institución tiene esa reglamentación. Nosotros como movimiento en el artículo 123 estamos reglamentando y diciendo que para poder sesionar tenemos que tener el 75% de los que hacen parte de la asamblea. En caso de no completarse el quórum señalado, la asamblea sesionará 24 horas después con la mitad más uno de quienes deben conformar la asamblea nacional o diocesana. Entonces, son elementos que se deben tener en cuenta. Volvemos y repetimos. Hemos encontrado situaciones en las cuales acompañamos desarrollos de asamblea y simplemente las personas por desconocimiento dicen, no, eso con los que estamos, hagamos la asamblea con los que estamos, ¿sí? Pero esas afirmaciones o esas salidas en falso se dan por desconocimiento. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros en esta noche? Precisamente que conozcamos cómo es que funcionan las asambleas nuestras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que las asambleas se puedan desarrollar? Hay un tema particular, si ustedes se dan cuenta, en nuestro reglamento se habla de lugar y fecha, y por eso hice mucho énfasis en lugar, fecha y hora establecidos. Cuando hablamos aquí, nosotros, de un lugar y una fecha, estamos dándole el espacio a que la asamblea se haga presencial, ¿sí? Si nosotros tuviésemos, en lugar de la palabra lugar, tuviésemos algo como, por ejemplo, medio, entonces daríamos espacio a unas asambleas virtuales, ¿cierto? Entonces, con nuestro reglamento nosotros tenemos asambleas presenciales, ¿sí? Y es un punto que tenemos que tener muy claro en este momento, que las asambleas son presenciales. ¿Listo? Resulta que por tema de pandemia,
el gobierno nacional en el decreto 389 del 13 de marzo reglamentó el tema de las asambleas no presenciales en virtud de la emergencia sanitaria, en virtud de la pandemia. Entonces, ¿por qué traigo el decreto? Porque es que nuestro movimiento en el ámbito civil es considerado una institución sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces nosotros y por eso es que nosotros las asambleas las tenemos dentro de los 3 primeros meses, las asambleas ordinarias, ¿sí? O sea, eso no es un capricho, sino es un tema legal. Entonces, nosotros también tenemos en esa obligación civil que cumplir con ciertas normas legales. Entonces, allí nos dice este decreto que nosotros podemos, en virtud de la pandemia, tener estas reuniones virtuales. Este decreto cobijaba todo el tema de la emergencia, ¿sí? Y ustedes recuerdan que a partir de septiembre del año pasado empezó la emergencia, fue gradualmente levantada, ¿sí? Para unas cosas sí, para otras cosas no. Y entonces empezamos una etapa de reactivación, ¿sí? Y entonces unas cosas se podían hacer presenciales, otras cosas son virtuales, inclusive hasta nuestra fe también se ha visto afectada porque no sabemos si sí podemos o no podemos, y que entonces ahora sí con el 25% y que ahora con el 50%, y entonces estamos ahí en ese tira-afloje donde muchos aspectos de la sociedad tienen ese vacío de que si es viable presencial o es viable virtual. Entonces, digamos que el año 2020 lo pasamos desde el punto de vista de asambleas amparados en este decreto 389. Llega el año 2021 y se hace la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos? Porque todavía no se ha compuesto la cosa. Aquí todavía no hay normalidad, entonces seguimos esto en la virtualidad. Ante esa pregunta reiterativa de muchos organismos, el gobierno para el año 2021, en el decreto 176 del 23 de febrero del 2021, se determinan las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de socios, ¿sí? Y entonces allí es donde se habla un poco más o se tiene un poco más de claridad respecto a lo que se venía antes y lo que se va a hacer ahora, este año. Entonces nos dice en el artículo 3º, me voy a permitir leerlo como lo dice la norma: las reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas, cada sociedad podrá escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social será presencial, no presencial o mixta, para lo cual tendrá en cuenta las disposiciones legales o estatutarias aplicables sobre la convocatoria, quórum y mayorías, y en particular a lo establecido en el decreto 398 del 13 de marzo del 2020 respecto al quórum de las reuniones no presenciales o mixtas. Eso tiene que ver con el mismo decreto anterior, ¿cierto? Entonces, dice también que la sociedad será responsable de que se cumplan las disposiciones sanitarias aplicables en el evento de que se realice una reunión presencial, y lo será a su vez del desarrollo de la reunión para las que se realicen bajo modalidad no presencial o mixta. Por su parte, cada asociado será responsable de contar con los medios necesarios para participar en la respectiva reunión no presencial o mixta. Ante esta situación, muchas
muchas entidades empezaron pues a hacer como sus propias interpretaciones, ¿cierto? Ah, no, pues ahí dice claro que yo puedo determinar cómo lo hago, ¿cierto? Pero para dar mayor claridad, en la circular 100.00001 del 2 de marzo del 2021, hacen unas aclaraciones frente a las reuniones ordinarias de este año 2021, y de la cual queremos resaltar las siguientes, ¿sí? ¿En qué momento yo puedo cambiar la modalidad? Vuelvo y digo, en nuestro estatuto está que es presencial, ¿sí? Yo puedo cambiar la modalidad si aparece lo siguiente: la necesidad de verificar la existencia de medidas adoptadas por las autoridades la escogencia, este párrafo, la escogencia de la modalidad de reunión supone que la administración de la sociedad haga un juicio sobre su conveniencia a partir de las circunstancias específicas, ¿sí?, de cada empresa, lo que incluye necesidad de verificar la existencia de medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales que impliquen restricciones a la movilidad, límites de aforo o necesidad de adoptar medidas de bioseguridad. Entonces, si en el caso, por decir algo, del MFC Bucaramanga, si hay problemas de movilidad, se puede hacer en una modalidad diferente a la presencial, ¿sí? Si hay problemas de movilidad, si hay límite de aforo en el lugar escogido, o si existen problemas en tener medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, teniendo nosotros como situación en que las autoridades locales nuestras, no solamente Bucaramanga, sino en las diferentes diócesis, las autoridades locales no impiden estos ítems, luego las asambleas nuestras deben ser presenciales, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver, de pronto habrán matrimonios que dirán, no, es que yo no, por seguridad no salgo, porque yo por protegerme, etcétera. Entonces ya vamos a mirar esos casos, pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista legal, no tenemos una forma de decir, no, es que nosotros vamos a hacerla virtual. ¿Por qué? Porque las leyes y las circulares que se han emanado en torno a estas condiciones en las cuales yo cambio la modalidad, pues digamos que para nuestro caso no aplica, porque pues la movilidad está asegurada, los aforos están a más del 50% y hay espacios en los cuales podemos aforar la gente, y los temas de bioseguridad, pues aparte que son responsabilidad de cada uno, pues digamos que también el equipo diocesano, que es quien convoca, pues tomará sus recaudos para poder asegurar ese tema de bioseguridad. Entonces, esto en cuanto a la necesidad o a la pregunta que de pronto hemos recibido de que ¿será que la podemos hacer virtual? ¿Será que presencial? Entonces, digamos que desde el punto de vista legal, nuestra asamblea será presencial. No sé, Pachito creo que ya se conectó, no sé si Pachito tenga algo más que agregar al respecto. Pacho. Bueno, seguimos adelante y Pachito ahorita ahora seguirá. Bueno, ¿cuáles son las características de una asamblea? Ya nos decían hace un momento, en la definición de lo que era una asamblea, nos estaban mostrando algunas características ahí mismo en la definición.
Entonces, primera característica, necesita un quórum. Bueno, entonces un quórum es el número mínimo de votantes admisibles que deben estar presentes en la reunión específica para el desarrollo de la reunión. Estos números están designados en el estatuto de la organización. A veces es la mayoría simple, la mitad del número total de asambleístas más uno, o mayoría absoluta, 2/3 del total de miembros. ¿Cuál es el quórum nuestro? 75%. 75%, muy bien. ¿Qué otra característica tenemos? ¿Quién preside la reunión? Con frecuencia el presidente es la persona designada en los estatutos para presidir las reuniones y asambleas. Algunos grupos asignan la presidencia a un antiguo presidente, un moderador o un miembro diferente en cada reunión. Nosotros en nuestras asambleas designamos ahí mismo en la asamblea a quien va a dirigir la reunión, ¿cierto? Entonces, hasta el punto, ahora más adelante vamos a mirar la agenda, pero hasta el punto de la designación de presidentes, quien preside la reunión es el mismo presidente diocesano, ¿sí? Entonces, el presidente diocesano es quien preside la reunión, la asamblea, y la secretaría de la asamblea la lleva el área 4, hasta el momento en que se hace la elección de presidentes y secretarios. A partir de ese momento, quien preside la reunión es el presidente designado por la misma asamblea. ¿Listo? Por eso es que aquí dice que con anterioridad ya se ha designado. Sí, se ha designado para quien inicie la asamblea. Y posteriormente, dentro de la misma asamblea, se elige quién la continúa. ¿Sí? La agenda o orden del día es una lista de los asuntos que tienen que abordarse en la asamblea citada. Ayuda a que una reunión se mantenga enfocada, reduce la posibilidad de que se pase por alto o se olviden los asuntos y a continuación se listan los ítems que se deben tener en cuenta. Entonces, por lo general, tenemos primero oración inicial, segundo himno del MFC latinoamericano, tercero verificación del quórum, cuarto elección de presidente y secretarios de la asamblea y comisión verificadora del acta, quinto, aprobación del orden del día. Sexto, informe de la comisión revisora del acta, lectura y aprobación de las actas de la última reunión. Séptimo, octavo y noveno, temas a desarrollar. Décimo, proposiciones y varios. Y 11, oración final. Los asambleístas deben recibir con anticipación una agenda provisional unos días antes. ¿Por qué es importante el orden del día? Aquí pues lo estamos diciendo para que no nos quede ningún tema por fuera, ¿sí? Pero esa agenda inicialmente planteada no es válida si no la misma asamblea no la aprueba. Por eso es que uno de los puntos es esa aprobación del acta. En ese momento, la idea es que en días anteriores cada participante ya tenga con anticipación un orden del día para que puedan preparar la asamblea, para que sepan a qué van a ir, para que sepan qué temas se van a tratar. Y a su vez, en ese mismo momento, se pueda hacer una aprobación de esa acta, perdón, de ese temario, de ese listado de temas, de esa agenda del día, a tratarse ese día, o incluir algún tema que de pronto se haya pasado por alto. Es en ese momento en el que se pueden incluir temas adicionales. Pachito, ahora sí ya está listo. Sí, señor, ya estamos listos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Tiene la Buenas palabra. noches, Pachitos. Disculpen la Buenas noches. Tardanza.
Bueno, su merced me dice dónde vamos y cómo continuamos. Vamos en la La agenda en la de- agenda, Ujú. en la agenda del orden del día. Listo. Pero ya lo terminas ahí entonces. Sí. Ahora sí los que intervienen. ¿Listo? Listo. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Ya, ahora sí, tuvimos algunos problemas de conexión. Bueno, vamos a arrancar con quienes intervienen y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Algo muy importante es tener en cuenta cuáles son las características y el rol en cada uno de los participantes de la asamblea y qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir matrimonios o personas que vayan a cumplir ciertos roles dentro de la actividad, dentro de la asamblea que vamos nosotros a hacer. Entonces, en el caso del primer rol, que es el rol del presidente de la asamblea, lo más importante para poder ser uno presidente de una asamblea, primero, conocer a todos los asistentes que van a participar a la asamblea. A veces nosotros, en el afán de elegir, simplemente buscamos, invitamos a la asamblea, invitamos personas y no, alguien que quiera, y resulta que ponemos a una persona que ni siquiera conoce quiénes son los participantes, quiénes tienen derecho a voto, quiénes tienen derecho a voz, cuáles no y cuáles son las características, ¿sí? Y lo más importante, el carisma de esa persona para que pueda animar a participar a todos los miembros que están asistiendo a esa asamblea. O sea, es importante esa función de ser ese animador, a que todos participen en esta asamblea. Segundo, algo que nosotros no lo hablamos nosotros, sino a nivel general en muchas de las asambleas, reuniones que se hacen en diferentes partes, sobre todo se ve mucho cuando son asambleas del orden de conjuntos residenciales y eso, y es que no hay una planeación anticipada. Entonces aquí es muy importante la planeación anticipada, y la planeación es la planeación de todo. Para eso, el conocimiento de las personas que van a participar, cuáles son las características de esas personas, qué debemos tener, qué no debemos tener, todo el detalle necesario para poder ejercer ese rol. Otra cosa muy importante, el conocimiento de los estatutos y el reglamento. Como presidente de la asamblea, es indispensable que ese matrimonio se conozca y tenga un dominio de nuestros estatutos y de nuestro reglamento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se pueden presentar situaciones en las cuales o se actúe o se toquen temas que no corresponden o que se hablen de temas en los cuales esté interviniendo o esté afectando el reglamento o el estatuto de nosotros, y es importante, ¿sí? Pues la preparación de la reunión, tener todo muy bien detallado y organizado, ir presidiendo la reunión e ir avanzando y respetando el orden aprobado. A veces nos da la tentación de que en medio de toda la realización del evento, o nos adelantamos, o nos saltamos, o vamos acomodando de acuerdo a lo que se nos esté presentando, pero la organización de cómo la asamblea ha aprobado el orden del día es muy importante, ¿sí? Otra característica importante, la organización de las intervenciones. Un orden específico, pidiendo la mano, todo como debe ser dentro del protocolo de la participación de una asamblea, una moción de orden, el derecho a pedir la palabra, a poder dar la palabra en el orden indicado. Eso es importante en el rol de un presidente. La realización del conteo de votos en los temas en los cuales se somete a votación. No todo se somete a votación, pero en lo que corresponde a someter temas que correspondan a someter a votación, es muy importante, y el rol del presidente, lo que es el conteo de los votos. Preferiblemente eso no se le da a nadie más.
sino es parte de la función del presidente, ¿sí? Dar fe del desarrollo de la asamblea con su firma en el acta respectiva. Históricamente nos ha pasado algo, en los últimos años se ha venido tratando de corregir, y es que el acta de las asambleas, venimos nosotros a correr a buscar las firmas cuando vamos a empezar o cuando está a puertas de empezar la siguiente asamblea del siguiente año. Y debería ser terminada la reunión, terminada la asamblea, ahí mismo debería ya estar el acta para sus respectivas firmas, o a más tardar 1 o 2 días después, previendo la verificación de todo el contenido del acta, pero no esperar mucho tiempo, porque a veces después es muy complicado. Primero, revisar el contenido y tratar de acordarnos de todo lo que se pasó, lo que se dijo en esa actividad. Y segundo, el tema de la recogida de las firmas. Pues qué mejor que cuando estamos todos ahí reunidos para recoger la firma. Y la capacidad que tiene el presidente para dirimir los conflictos que se presenten dentro de la asamblea. Si llegase el caso de que se presentase una situación donde haya alguna discrepancia, esa habilidad de poder nosotros, o lo que nosotros en nuestro trabajo decimos el manejo del conflicto, dirimir todas esas situaciones que se nos pueden llegar a presentar. Siguiente. El rol del secretario. Bueno, el secretario pues también debe conocer los estatutos y el reglamento. También debe ser alguien muy ágil para tomar nota de todos los temas, ¿no? De todos los temas, de todas las propuestas, de todas las decisiones, que no se quede nada importante dentro de las cosas que se están diciendo. Entonces tiene que tener esa agilidad de retener y de poder escribir. Si se puede una vez en el computador, mucho mejor. De todos modos, también pues en estos momentos con nuestra tecnología, pues ir grabando por si de pronto luego uno vuelve a escuchar y mirar qué cosas de pronto están pendientes. Es quien va a verificar la asistencia, es el que toma como esto pregunta quiénes están, y para poder saber quiénes son los que queden también en el acta. Y pues ahí precisamente también verifica si el quórum está completo, cuántas personas están, cuántas faltan. Es quien debe redactar el acta pues de esa asamblea, de esa sesión. Y luego pues tiene que pasarla precisamente al presidente y luego a las respectivas firmas. Y tiene que apoyar la logística de votación cuando esté presente, o sea, para decir, bueno, el presidente es el que hace el conteo, pero entonces los secretarios son los que dicen, bueno, vamos a empezar votaciones, alcen la mano para poder contar, todo eso. Eso es el rol del secretario. Yo quisiera, yo no sé, yo creería de pronto que Jorgin ya lo hizo, y les pido disculpas si no tocó el tema, pero sí quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes puede levantar el librito de los estatutos y el reglamento? Si lo tienen ahí a la mano. Exactamente. No, ese no es. ¿Por qué le digo yo, o por qué les hago esta pregunta? Pues porque ustedes como promotores que van a ser participantes de una asamblea también deben tener eso, ¿sí? Obviamente, ahorita ya hay una actualización, entonces será nuevo, pero el solo hecho de tenerlo, saberlo, que ustedes lo leen, ustedes son las primeras personas que deben dominarlo. ¿Por qué? Porque quienes asumimos o en algún momento asumen el rol de secretarios o de presidentes, pues no son infalibles y pueden llegar a caer en cometer algún error. Y ustedes como miembros, si tienen el pleno conocimiento de los estatutos y el reglamento, pueden ayudar a encaminar nuevamente la asamblea y a que nada se salga de eso. Por eso es que siempre reglamento, estatutos deben ser su libro de cabecera para todo esto, cuando hacemos labores ya donde dirigimos. Compa, pasamos la otra. Ahora viene el rol de los asambleístas o de los participantes. En este caso, ustedes, los que vamos a participar, ¿cierto? Entonces, vea, primero, conocer los estatutos y el reglamento, como primero. O sea, lo deben conocer al derecho y al revés. Planear con anticipación su participación. Planear con anterior su participación no es qué es lo que voy a decir y qué es lo que, mejor dicho, me voy a parar y voy a opinar y qué no voy a opinar. No, porque en ese momento no sabemos cómo va a ser el desarrollo de la asamblea, pero sí saber que yo me voy a planificar, voy a llegar a tiempo, no voy a llegar tarde, voy a estar dispuesto.
voy a tener una actitud acorde al proceso que vamos a realizar, ¿sí? Somos los que conformamos el quórum, por eso somos muy importantes. Ah, no, yo llego más tarde, y resulta que así como de pronto yo pensé, yo llego más tarde, 5 más pensaron más, que también podían llegar tarde porque los demás iban a llegar temprano y tocó esperar. Y el desarrollo de la asamblea empezó a tener tropiezos, a demorarse y en fin las diferentes situaciones. Los asambleístas son los que tienen voz y voto. Los participantes como miembros de la asamblea son los únicos que tienen voz y voto dentro del evento. Algunas personas que de pronto puedan ser invitados especiales podrán ver, algunas otras tendrán la opción de opinar o de dar la palabra, pero no tienen voto. Solo ustedes tienen esas dos características importantes. Y lo más importante de todo, la participación activa en el desarrollo de todos los temas propuestos en el orden del día. Si yo estoy como un miembro de la asamblea, que en el caso que nos corresponde a nosotros, que es del orden diocesano, la asamblea es la máxima autoridad del orden diocesano dentro del MFC, ¿cierto? Significa que yo como miembro debo tener una actitud en la cual debo participar, pero mejor dicho, activamente, como dice ahí textualmente la palabra, en el desarrollo de cada tema. Cada tema es importante y mi opinión o la opinión de cada uno de ustedes es igual de valiosa, independientemente si son en el mismo sentido o en sentidos diferentes. Pero son iguales de valiosas y deben tenerlo siempre claro. Jorge, continuamos. Listo. Entonces, del proceso de las elecciones como tal, ahora vamos a mirar, vamos a hacer un recorder, ya lo hemos visto, y nos vamos a centrar, como ya conocemos el manual, ya conocemos el reglamento y los estatutos, pues simplemente vamos a refrescar. El capítulo 11 habla precisamente de la designación del matrimonio presidente diocesano y corresponde varios artículos, y cada artículo ahí está. Amorcito, tú me ayudas de pronto leyéndolos bien, porque estoy viendo así como borroso. Bueno, entonces los artículos van del 77 al 89. Es una tarea súper para los que de pronto no lo han podido leer bien, para que tengan ese conocimiento para el día de la asamblea. Pues en el artículo 77 nos habla sobre los electores. ¿Quiénes son los electores? En el 78, la fecha de la asamblea, y explica con cuánto tiempo y todo. En la 79, la escogencia de la terna. La 80, la publicación de la terna, que todo ese proceso ya lo tienen ustedes. En el 81, la convocatoria de la asamblea. En el 82, los electores que van a estar en la asamblea. En el 83, los votos para ser elegido. En el 84, el procedimiento para ser elegido. El 85, la representación de electores por ausencia. Si de pronto alguno no puede asistir, ahí nos indica qué se debe hacer. En el 86, el nombramiento del matrimonio electo. En el 87, el periodo de suplencia ante la vacancia, o sea, cuando de pronto no pueda estar. El 88, el incumplimiento del matrimonio presidente diocesano. Y en el 89, los nombramientos de los secretarios de sector. ¿Sí? Eso comprende todo el capítulo referente a la elección de presidentes. Entonces, recordando, para la elección de presidentes diocesanos, la participación con un voto va, primero, cada matrimonio promotor de equipo básico, cada coordinador de equipo de servicio. Área 2, cada coordinador de equipo de capacitación. En el caso de Bucaramanga no existe el equipo de capacitación como tal, o sea, definido. Entonces, no hay coordinadores de equipos de capacitación, por consiguiente, no hay votaciones por ese lado. Cada miembro del equipo coordinador diocesano pleno. Ahora, aquí vienen unas características especiales. Si algún matrimonio
llega a tener varias ocupaciones en los cuales el encargo tiene posibilidad de voto, solo se le vale un voto. Caso por decir algo, nosotros, Gladysita y Pachito, resulta que somos secretarios de un área, del área 8. Vamos a inventarnos un área, ¿sí? Pero resulta que también nosotros somos promotores de un equipo de servicio. Entonces nosotros decimos, ya tenemos 2 votos. Resulta que no. Solo un voto nosotros podemos. Ah, no, entonces vamos a asignarle a un otro matrimonio. No, señor. Somos los representantes y tenemos derecho a dar un voto, ¿cierto? Ahora, otro. Solo será válido un voto por dicho matrimonio, sin la posibilidad de hacerse representar para computar votos adicionales. Eso en el caso de que nosotros o de que un matrimonio ocupe más de un cargo en el cual tenga derecho a votar. Hay otras excepciones que vamos a hablar más adelante. Si en la votación ninguno de los matrimonios de la terna llega a alcanzar la mitad más uno de los votos emitidos, se procederá a una nueva votación. ¿Entre quiénes? Entre los 2 matrimonios que hayan alcanzado la mayor votación. En caso de que llegue a haber un empate en alguna de las votaciones, dice, prevalecerá el voto de calidad del matrimonio presidente diocesano. ¿Qué significa eso? Que resulta que Pepito Pérez y fulanito y fulanita quedaron empatados. ¿Quiénes deciden? Los presidentes diocesanos. Fabio y Claudia, como presidentes diocesanos. Son los que deciden quiénes serán los que van a quedar encargados como matrimonio, ¿cierto? Entonces, por eso, casi siempre se busca que las votaciones se den de manera acorde, masiva, para que haya esa posibilidad de participar y que no tengamos que decidir, o sea, de esa manera, porque de pronto para algunos dirá, ay, claro, entonces esto es que él decidió por el que le cayó bien. No, aquí no se presenta ese tipo de situaciones. Siguiente, compa. El procedimiento de la votación. No, para poder leer bien. Listo. Ayúdame con esto. Bueno, el procedimiento de la votación es: cada matrimonio apto para votar depositará el voto del matrimonio candidato de su preferencia. En el conteo de esta votación, si algún matrimonio postulado alcanza la mitad más uno de los votos conforme al artículo 83 del reglamento, será elegido como nuevo matrimonio presidente diocesano. En el caso de que ningún matrimonio alcance la mitad más uno de los votos, se procederá a realizar una segunda votación entre los 2 matrimonios con más alta votación. Si existiese triple empate o la segunda votación se encuentra en empate, solo se considerarán para esta segunda ronda de votación los 3 matrimonios candidatos. De continuar el empate, se tendrá en cuenta del voto de calidad del matrimonio presidente diocesano y se realizará una tercera votación con los 2 matrimonios resultantes. En cada ronda se requerirá que exista la mitad más uno de los votos para ser electo el nuevo matrimonio presidente diocesano. Si llegara el caso de no tener matrimonio presidente diocesano luego de 3 rondas de votación y prevalece el empate, se procederá a utilizar el voto de calidad del matrimonio presidente diocesano para dirimir dicho empate conforme a lo establecido en el artículo 84. Claro. Ahí, como ustedes pueden apreciar, o sea, son varias las opciones que se tienen para poder nosotros elegir, y eso significa que tenemos muy buena posibilidad de hacer un buen discernimiento, de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder elegir a nuestros próximos presidentes diocesanos, ¿sí? Y en caso tal de que llegase a ver, porque pues obviamente las calidades y las cualidades de los candidatos pues no están a discusión y todos merecen estar ahí, pues en caso tal de que tengamos ese empate después de varios intentos, pues lógicamente quienes decidirán serán nuestros presidentes diocesanos.
Listo. Dice, en el caso de que por causas de fuerza mayor alguno de los miembros de la Asamblea Diocesana no pudiera asistir a esta, podrá hacerse representar en ella otorgando carta poder a favor de algún miembro del MFC de la diócesis. Entonces mire que es diferente al caso anterior que habíamos hablado. Aquí es cuando alguien no puede asistir. Entonces resulta que Pepito Pérez y Pepita Pérez, situación de fuerza mayor no les permite, entonces ellos dentro de su equipo saben que hay una persona que reúne las cualidades para que los pueda representar a ellos y le otorgan el poder para que sean ellos quienes den el voto de la próxima elección de los presidentes. Entonces Pepito Pérez y Pepita Pérez le dicen, entonces ya sabe, ustedes me van a representar, entonces el voto de ustedes va a ser por fulanito y por fulanita. No, así no funciona. ¿Por qué? Porque al usted ser autónomo y al usted escoger a esa persona para que lo represente, esa persona es autónoma para que allá enfrente de la asamblea haga el discernimiento y vote por el matrimonio que él, que es el que en ese momento funge como representante de ese equipo, tome la decisión de por quién votar. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué esa invitación a que pase eso? Pues porque solo en ese momento de la asamblea es que vamos a poder tener la seguridad de saber por quién voy a votar, porque esa última parte es donde yo voy a conocer qué proyectos trae cada candidato, y solo ahí, y solo sí, ahí en ese momento, es que yo, conociendo los tres proyectos, decido cuál de los proyectos es el que va en concordancia al proyecto de solidaridad evangélica, al reglamento y a los estatutos. ¿Por qué? Porque puede suceder que de pronto todos los tres matrimonios son muy buenos. Todos tienen las cualidades y las calidades que no están a discusión. Pero cuando voy a presentar el proyecto, resulta que alguno trae un proyecto que no encaja en el proyecto de solidaridad evangélica, o que no encaja en la iglesia, o que simplemente no está en sintonía del trabajo o del carisma del movimiento. Entonces ahí yo entro a tomar decisiones y decir, bueno, listo, todos tres son buenos, pero ¿quién tiene una mejor propuesta? Y eso me va a ayudar. Por eso ese matrimonio es, y por eso nosotros no invitamos a que, por favor, vote por tal, por favor, este es el que le pido que vaya y vote porque usted es el que me va a representar a mí. No, señor. Usted llega ya a la asamblea, así sea como miembro principal o como apoderado, como la persona que va a representar, pero usted tiene la autonomía para decidir de manera individual e independiente quién considera que debe ser el próximo presidente. Pachito, en este punto, cuando hablábamos al comienzo de esta charla, aquí es donde cabe aquellos matrimonios que de pronto, en virtud a que no desean salir por tema de pandemia, que de pronto digan, no, es que yo no me quiero reunir, y la reunión y la asamblea va a ser presencial. Entonces, bajo este artículo del reglamento es donde pueden hacerse representar. Entonces, no pierden la posibilidad de votar, pero será otro matrimonio el que asuma ese rol de ese matrimonio, que de pronto tengan que viajar, que de pronto no están en la ciudad, que de pronto tienen que elaborar, que de pronto por temas de salud no puedan salir, pues digamos que pueden, todos esos elementos son causas de fuerza mayor que le permiten representarse a través de otro matrimonio. Es correcto. Continuamos. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos a tener en cuenta. Lo dicho ahorita, el voto es exclusivo del matrimonio elector. Bueno, aquí hay algo muy importante.
¿Por qué decimos que el voto es exclusivo del matrimonio elector? El que tengamos una votación que nos permita poder hacer ese discernimiento no necesariamente implica lo que nosotros conocemos como una democracia participativa, en el cual yo pido la opinión de todos para medir por quién voy a elegir. No, aquí nos pasa lo mismo que pasa en nuestra iglesia. Acuérdense que nosotros nos rige el derecho canónico y al igual que nos pasa por lo menos como en la elección de la mesa directiva de la conferencia episcopal o como cuando se elige a nuestro papa, los cardenales no salen corriendo a buscar, a llamar a sus obispos, a preguntarle, oiga, ¿por quién creen ustedes que nosotros deberíamos votar allá? No, ellos en su autonomía y exclusividad, allá ellos reunidos, toman las decisiones. En este caso pasa exactamente igual. Si ustedes son los promotores, los coordinadores, los que tienen derecho al voto, ustedes no tienen que andarle preguntando a sus equipos ni a toda la membresía por quién es el que deben votar, porque ustedes son los que tienen el conocimiento, tienen la autonomía, tienen la experiencia, tienen la trayectoria y van a conocer y conocen y van a conocer los proyectos por los cuales van a votar. Entonces aquí no cabe eso de que vamos a preguntarle y nosotros somos los que traemos el voto de todos los que opinan allá. Porque, por ejemplo, vayámonos a los promotores de primer nivel. Los promotores de primer nivel no conocen quiénes son los matrimonios que están ternados, ni cuál es su trayectoria, ni cómo es. Solo de pronto conocerán porque vieron los datos, sí, las parejas, perdón, las parejas. Solo los datos que encuentran en una hoja de vida. Pero quien es promotor ya lleva un tiempo, ya lleva una trayectoria, ya lleva un conocimiento, él es el que sí sabe qué características tiene cada matrimonio. Por eso es un voto exclusivo del matrimonio elector. Siguiente. En este sentido, los matrimonios que electores, que son todos ustedes, tienen este derecho o se les faculta para tomar esa decisión porque ustedes tienen un cargo de responsabilidad dentro del movimiento. Ustedes tienen una responsabilidad de formación, tienen una responsabilidad de servicio, una responsabilidad de dirección que les permite analizar qué es lo que más conviene para el movimiento. No es lo mismo, como decía Pachito hace un momento, ir a preguntarle a matrimonios que no tienen esa responsabilidad, que no han tenido que sufrir dificultades, que no han tenido que enfrentarse a situaciones de pronto complejas dentro del movimiento y que ustedes mismos dicen, oiga, pero si esto lo hicieran de tal forma sería mejor. Oiga, pero si es que nuestros presidentes cambiaran su forma de pensar en tal cosa, pudiéramos hacer mejor el trabajo. Si nosotros hiciéramos esto, y entonces nosotros, dentro de nuestro quehacer diario, dentro de la responsabilidad que tenemos, vemos cuáles son las oportunidades de mejora y con cuál candidato, con su respectiva propuesta, es que podríamos mejorar lo que venimos haciendo. Entonces, por eso es que solamente los que han sido nombrados y todos los que están convocados para la asamblea son los que tienen esa posibilidad de votar. Ahora, es importante que el resto de la membresía conozca que estamos en este proceso. Es importante que sepan que hay unos matrimonios para suceder en el siguiente trienio un equipo diocesano. Pero de pronto algunos es que yo quisiera votar, es que yo también quiero votar. Entonces es muy sencillo. Todo aquel que quiera votar, asuma un nivel de responsabilidad, como lo están haciendo ustedes, ¿sí? Precisamente porque el conocer el trabajo, en el servicio de formación, en el servicio del desarrollo del movimiento,
es donde conocemos lo que realmente se necesita y lo que realmente conviene para el movimiento. Siguiente. Retomando el tema de la elección, entonces, la importancia de que se le deba valorar a cada propuesta presentada. Por eso nosotros es solo hasta ese momento cuando realmente tenemos la seguridad de por quién vamos a votar, porque ya hemos conocido y hemos evaluado las propuestas que nos han presentado los 3 candidatos. Esa es la parte más importante al final, que me va a dar el sello de decir, por este matrimonio es el que debemos votar. El equipo diocesano ha hecho un trabajo importante de validar a los matrimonios que han sido propuestos para integrar la terna. El equipo diocesano se ha tomado la tarea de validar si tienen el perfil, si cumplen con los requisitos, si tienen algún impedimento o no. Entonces, en el momento en que el equipo diocesano define, nombra una terna, le está diciendo al movimiento en la diócesis que cualquiera de esos 3 matrimonios está capacitado y tiene las condiciones para dirigir el movimiento. ¿Sí? Entonces, pueden tener la plena tranquilidad y la plena confianza en que cualquiera de los 3 va a dirigir acertadamente el movimiento. Ahora, ese decantamiento del por quién lo queremos acentuar en este momento, valorando las propuestas que cada uno tenga. ¿Sí? Por eso es que, no, es que yo ya tengo en mi mente que ya voy a votar por los Pachos. Ya es que los Pachos son los que van a ser presidentes. Yo los Pachos. No, pero es que resulta que los Pachos no tienen una propuesta de valor. ¿Sí? Y resulta que llegó Jorgen y Carolina también con algo por ahí por salir del paso. Pero llegaron los Martínez y los Martínez sí tienen una propuesta bien cimentada, bien desarrollada, con una buena, un buen desarrollo de las diferentes actividades y tareas para los 3 años. Pues obviamente tenemos que valorar las propuestas de los que están allí. Vuelvo y repito, cuando el equipo diocesano define la terna, tenemos que tener la tranquilidad de que cualquiera de esos 3 matrimonios lo va a hacer bien. ¿Sí? Tenemos que valorar muy bien qué es lo que nos están proponiendo dentro de su periodo de gobierno, por alguna forma, de dirección, en cuanto a plan de trabajo. Bueno, y aquí hay algo muy, muy importante, y es lo siguiente, que va en ese sentido. Por favor, esas propuestas, lo veníamos recalcando, que vayan en el sentido del proyecto de solidaridad evangélica, que es lo que nos rige a nosotros, que vayan en el sentido de nuestro carisma y que no vayan en contravía de nuestros estatutos y de nuestro reglamento. Eso es algo muy, muy, muy importante que ustedes como electores deben tener en cuenta a la hora de inclinarse por alguna propuesta específica, porque las propuestas pueden ser extraordinarias, pero si la propuesta se desdibuja de lo que es nuestro carisma como movimiento, o de lo que es nuestro proyecto, o lo que es el son de nuestro estatuto y de nuestro reglamento, o sea, todo eso lo deben tener en cuenta también. Ahora, se erige al dirigente y no al amigo. A veces como presidente, quienes de una u otra manera hemos tenido que asumir una responsabilidad de estas, ya sea a nivel diocesano, ya sea a nivel nacional, a veces tenemos que tomar decisiones que no necesariamente son las más populares, pero son las decisiones que a veces se necesitan, ¿sí?
Y nosotros dentro del movimiento, pues si hay algo que es una de las riquezas es saber que nosotros nos hacemos aquí amigos y a todos y llegamos a tener un cariño y un aprecio por todos y cada encuentro es un encuentro fraterno y sentimos esa alegría y esa afectividad de cada uno de ellos. Pero a veces, y en este caso, tenemos que dejar a un lado esa afectividad, ese querer, eso que me hace sentir que esa persona es cercana a mí y poder tomar ese discernimiento y decir, realmente quien puede dirigir es este matrimonio. Realmente no es el momento de mi amigo, no es el momento de acá, pero sí es el momento de este matrimonio que tiene las características idóneas para eso, para elegir. Entonces, no elegimos nosotros aquí ni amigos, ni compadres, ni compinches, ni nada de eso. Elegimos personas capaces, matrimonios capaces, idóneos para asumir este reto, esta responsabilidad. Por eso es que dentro de los requisitos para asumir la presidencia es haber tenido un encargo o haber hecho parte de un equipo diocesano, por ejemplo. Porque allí es donde se puede el matrimonio dar a conocer en su capacidad dirigencial, ¿sí? Y entonces, por eso es importante mirar de entre los candidatos su capacidad de dirigencia, ¿sí? Cuando ha tenido la responsabilidad, cuando ha tenido que asumir ese rol dirigencial, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido su desempeño? ¿Cómo es su trabajo o funcionamiento como dirigente? ¿Sí? Porque como dice Pachito, al final todos nos volvemos amigos. Y entonces voto por esto es porque es más amigo mío que este otro. No, yo lo que tengo que mirar es su capacidad dirigencial y ahí tenemos que ser muy objetivos. Pensar en la diócesis y no en mi equipo. Esto es una tentación que nos ocurre a nosotros los servidores. Y es que en el caso, por lo menos aquí que estamos eligiendo unos representantes de una diócesis, pues no necesariamente es porque sea el beneficio para mi equipo o porque este pertenece a mi equipo no. Aquí tenemos que pensar ampliamente. Es que el matrimonio que llegue a esta responsabilidad realmente le va a hacer bien a una diócesis completa que está compuesta por matrimonios, por sectores, de todo tipo. Y que cada uno tiene una característica y una particularidad, con diferentes personalidades en cada matrimonio, que cada uno tiene una razón de ser específica. Entonces, no es solo por la afinidad que haya con mi equipo o con el pensamiento de mi equipo o porque me va a servir para mi equipo, sino porque realmente el beneficio es general y le va a servir a todos, absolutamente a todos los matrimonios y a todos los equipos por igual. Como dice Pachito, caemos en la tentación de pronto beneficiarnos particularmente y entonces decimos, no, si voto por Pachito y Gladys, entonces nos va a ir mejor porque entonces ellos sí nos van a dar juego y ellos sí nos van a tener en cuenta y entonces van a ser nos van a poner más cuidado y entonces no, lo que más nos conviene a nosotros son los pachos. No, o sea, no es así, no es así que funciona esto no es político, esto es pastoral, ¿sí? Aquí tenemos que mirar el bien colectivo, aquí tenemos que mirar es lo que el movimiento en la diócesis hace, no solamente por la membresía, sino por la diócesis en general. Por eso es que tenemos que mirar más allá, qué es lo que a la diócesis le conviene, ¿sí? Cómo nosotros podemos trascender con esta votación, cómo los matrimonios que llegan pueden llegar, el matrimonio presidente puede llegar a extender, puede llegar a más parroquias, puede llegar a diferentes equipos, cómo podemos hacer que el movimiento tenga más visibilidad.
yo les pido que esta frase que está acá en estos momentos, por favor, cada uno la lea, la interiorice. En mis manos está el futuro del MFC en mi diócesis. Y la tengan muy, muy presente para el momento cuando vayan ustedes a hacer la votación. Todo lo que pase en ese momento, todo lo que esté pasando por sus cabezas en esos momentos, por sus corazones en estos momentos, va a repercutir en lo que vaya a pasar con el movimiento en la diócesis. Y ahí el llamado, todo esto que Claudita y Fabio, con tanto ahínco y que nosotros hemos preparado con Jorge y Carolina y bueno, todo el equipo que ha venido trabajando este tema, y es el por qué la sensibilización de la importancia de la elección de presidentes, el rol, las características y todo lo que ustedes deben tener en la hora de la participación. Es el futuro del MFC. Es la llama encendida que nosotros estamos entregando. O sea, no solo la entregan nuestros presidentes. Esa llama encendida es el fruto del trabajo de cada uno de los matrimonios que estuvieron apoyando a Claudia y a Fabio y a todo un equipo diocesano. Y esa responsabilidad recae en cada uno de ustedes, que son los que van a elegir a los nuevos presidentes. Características de ese matrimonio presidente diocesano para que lo tengan en cuenta, porque entonces de pronto decimos, bueno, pero ya con todo lo que nos dijeron, entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿Y qué vamos a tener en cuenta para votar? Bueno, hay aquí algunas opciones de qué características tiene un matrimonio presidente diocesano. Es un matrimonio que está capacitado. Hoy tenemos que decirlo, estamos en un proceso de formación, pero ese deseo de capacitarnos, de querer estar formados para poder asumir un rol, para saber dónde estoy metido yo y qué es lo que yo voy a hacer, la formación, estar capacitado. Es un matrimonio que da testimonio de vida. Recuerden que esto es uno de los pilares de nosotros, el testimonio de vida. Y esto es muy, 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 muy importante. Es un matrimonio que tiene capacidad de convocatoria. ¿Por qué? Mire, vuelvo y le digo, o sea, ustedes cuando están de promotores, que de pronto a nivel diocesano se organiza una actividad y los escuchamos, porque los hemos escuchado incluso algunos de ustedes, Dios mío, es que yo no hago sino decirle a mi equipo que vamos a participar y solo llega la misma pareja de siempre y no llegan más. Y sabemos que no es fácil, ¿cierto? Sabemos que es complicado y hay matrimonios que tienen esa capacidad de convocatoria y de generar esa respuesta. Eso es una característica de un matrimonio presidente. Es un matrimonio, dos cosas, que confía y que genera confianza. ¿Sí? Que confía en qué? Que confía en las personas que lo van a rodear. Es un matrimonio que sabe generar esa confianza, pero que también al mismo tiempo inspira esa confianza en quienes lo rodean. ¿Sí? Es un matrimonio que genera esa confianza. Es un matrimonio que sabe enseñar, que está dispuesto a enseñar, que tiene la capacidad de enseñar. No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos los mismos dones. Algunos somos hábiles de pronto para pararnos en público, otros somos hábiles para ser organizados y ser planeadores, otros somos hábiles para ejecutar. O sea, no todos tenemos ese talento. Un presidente diocesano tiene que tener la capacidad de saber enseñar, de tener la disposición también de enseñar. Y que tenga una facilidad de comunicación.
se entiendan, que sean claros. Que sean claros, que se hagan entender, que tengan la disposición para comunicarse, que tengan el tiempo para comunicarse, para entablar esa comunicación, en fin, todos los factores alrededor o que atañen el tema de la comunicación. Y lo más importante, tiene que ser un matrimonio que represente a toda la membresía en general, o en la cual toda la membresía en general se sienta representada, ¿sí? Y ahí volvemos al tema de los amigos. O sea, no es una membresía no es un matrimonio precedente que representa a un equipo o que solo se siente representado por un equipo, sino es un matrimonio que representa a toda la membresía en general. Nosotros queremos sumarle a esto que acaba de decir Pachita y Gladys, que es importante que revisemos todos y cada uno de esos elementos. Cuando hagamos ese discernimiento de ese presidente diocesano que reúna estas características, que me genere esa confianza, que si convoca, yo voy a acudir, ¿sí? Porque no puede ser posible que elijamos a un presidente al cual yo no le voy a hacer caso, al cual yo no le voy a atender, al cual yo no voy a seguir. Entonces, pues mal haríamos en ese sentido. Recordemos que ese matrimonio es la cabeza visible, es la cara visible del movimiento y es quien nos va a representar ante diferentes estamentos. Es el que va a hablar por nosotros con los sacerdotes, es el que va a hablar por nosotros en las diferentes reuniones de las delegaciones, es quien va a hablar por nosotros ante el obispo cuando así se considere o se requiera, es el que va a hablar por nosotros en las asambleas nacionales, ¿sí? Entonces, que ese matrimonio, que en ese matrimonio me sienta yo tranquilamente representado y no simplemente emito un voto por una afinidad, como decíamos en la lámina anterior. ¿Por qué no? Porque es mi compadre, porque es mi amigo o porque es el que me cae bien. No se trata de eso. Tenemos que ser conscientes de, como decía el último numeral de la lámina anterior, que en nuestras manos está esa responsabilidad del futuro de la diócesis. ¿Cómo veo, cómo proyecto, yo cómo visualizo la diócesis al final de 3 años, de los 3 años que vienen? ¿Sí? Que es la meta corta que tenemos nosotros al frente, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a dejar ese matrimonio para las siguientes generaciones, ¿sí? ¿Qué tanto espero yo de ese matrimonio a que vamos a elegir? Bueno, hemos querido pasar de largo toda la presentación. Vemos que hay manos levantadas, no les dimos la palabra en el recorrido para no hacerlo más extenso, esperando pues a este momento para hacer las preguntas y dar las respuestas correspondientes. Básicamente esto era lo que nosotros queríamos compartir y que creemos que es importante y necesario, como lo decíamos al comienzo, de que tengamos unos conocimientos primarios, unos conocimientos básicos que ustedes van a poder profundizar un poco más con el reglamento y con el estatuto de cara a la responsabilidad que tenemos al frente, que es la elección de presidentes diocesanos. Entonces, bueno, les cedemos la palabra para las preguntas. Oscar y Diana.
Buenas noches para todos. Dionisito, la pregunta es, estaban hablando ahorita sobre pronto el matrimonio que no puede asistir y tiene que delegar a otra pareja para poderlo hacer. Entonces, nosotros como promotores, si no podemos ir, tenemos que delegar a una pareja de nuestro equipo. ¿Sí es así? ¿Sí es correcto? Sí, señora, así es. Y entonces lo que decía Pachito, nosotros somos promotores de nivel 1, pues si ese matrimonio simplemente tiene que ir y escuchar y en base a las propuestas, pues dar su voto, sí, porque pues ellos prácticamente no conocerían a ninguno. Sí, básicamente y por eso el estatuto dice por otro miembro del movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos énfasis en que sea del mismo equipo porque es con quienes ustedes vienen trabajando, ¿sí? Pero en el caso de formación, y usted ha puesto un claro ejemplo de la situación. Ustedes, por ejemplo, ustedes dicen, no, en mi equipo hay matrimonios muy juiciosos, hay matrimonios que en formación tienen calificación de 5 porque son excelentes, pero no se les puede delegar esa responsabilidad. Si ustedes miran el artículo 84 dice por otro miembro del movimiento, ¿sí? Entonces, sobre todo, ¿por qué aparece allí? Porque sobre todo en formación es más difícil delegar en un equipero que no ha tenido ni siquiera la formación completa básica, ¿sí? Entonces, sobre todo para formación, cabe mejor buscar un matrimonio que conozcan y que sepan que los puede representar de la forma adecuada en la asamblea. ¿Sí? Listo. Entonces esa respuesta también me aclaró otra que tenía ahí, porque por lo menos cuando uno pertenece al equipo coordinador diocesano, ¿a quién debe delegar? Entonces ahí nos dice que puede ser otro matrimonio del movimiento. Y lo otro también es que un promotor no puede delegar a otro promotor, porque de todos modos solo se le tiene en cuenta un voto, ¿no? Total, así es. Listo. Gracias. ¿No hay más preguntas? Si no hay más, no he levantado la mano, pero quisiera preguntar algo. Tienen en el capítulo 11 el artículo 82, ¿lo tienen a la mano ahí? Para leerlo total. Porque es que yo lo tengo aquí y no sé si no está actualizado. Porque aquí me dicen que para la elección de presidentes diocesanos participarán con un voto, ¿quiénes? Cada matrimonio promotor de equipo básico. Y en el B dice el matrimonio del presidente diocesano en representación del equipo coordinador diocesano. Entonces no sé si... Tener actualizado. Fer, lo que pasa es que de pronto está mirando el anterior, el que tiene la modificación. Se hubo una actualización y en el nuevo reglamento aparece ya en detalle ese punto. Fabito nos dice que les va a compartir la nueva que leímos a todos para que la tengan, ¿no? Por favor. Sí, yo ahora más adelante, el día de mañana, estoy compartiendo a todos la nueva versión del manual de identidad y ordenamientos, donde se encuentra pues actualizado la segunda versión de ello. De eso, entonces esa era la aclaración que hay que hacer ahí, porque algunos de pronto tienen el anterior y solamente dice ese pedacito. Y el otro es, la otra pregunta es la siguiente. En el rol de presidentes hay dos ítems que me llaman la atención. Dice, planea con anticipación y se prepara para la reunión. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que planea con anticipación. Como los presidentes siempre se escogen en el momento de la asamblea. O sea, entonces, ¿por qué se dice que se planea con anticipación si nadie sabe quién va a ser presidente de la asamblea? Fernando, en ese sentido pasan dos cosas. Primero, el presidente diocesano, que es quien inicia la asamblea, tiene que planear esa primera parte, ¿cierto?
y quienes tengan como la vocación o se quieran postular, porque las postulaciones quedan abiertas, quienes se quieran postular, por eso hablábamos de tener el orden del día previamente recibido por los asambleístas. Entonces, todos los asambleístas deben preparar la asamblea, ¿cierto? Porque van a participar de la asamblea. Y quienes estén dispuestos o quieran hacer ese rol de presidente, pues tienen que hacer una preparación adicional de entender y saber de que va a haber una votación, de que va a haber unas participaciones en ciertos puntos, de que va a tener que dar de pronto qué tan compleja o no va a ser la reunión. Entonces, por eso es que todos los que están capacitados y quieran y vayan a hacer ese rol de presidentes, deben hacer esa preparación previa. ¿Y todo basado en qué? En una convocatoria y en un orden del día previamente enviado. Ahora, ahora para complementar un poco esa respuesta, mire, nosotros hicimos un esfuerzo enorme tratando de asistir a todas las asambleas de todas las diócesis del país. Y nos encontramos con una preocupación, y era que en algunas, casi en la mayoría, no tenían ni idea de cómo se desarrollaba una asamblea. Los participantes no sabían qué debía pasar en una asamblea. No solo cuando se habla de la preparación del tema de la preparación de la asamblea, es que cada uno de ustedes, los miembros, sepa. Esa preparación es que ustedes tengan claro qué pasa en la asamblea, qué debe suceder y cuál rol soy el que yo puedo desempeñar. Lo otro, quienes hemos participado desde asamblea, ya sea como votantes, como participantes, como miembros, como presidentes, como secretarios, ustedes saben lo que cuesta conseguir un presidente y un secretario de asamblea. Toca rogar, toca hacer varias votaciones, toca preguntar quién quiere, quién no quiere, porque no todos tienen la disposición para hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a asistir y voy a preparar, pues yo debo saber si estoy dispuesto a que en algún momento a mí me digan, usted quiere ser, o yo lo postulo para ser presidente de la asamblea o secretario de la asamblea, y debo estar preparado para asumir esa responsabilidad. Eso es cuando nosotros decimos, también para profundizar, el por qué nosotros todos debemos preparar con anterioridad la asamblea. Gracias. Gloria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, señor. Bueno. Sí, señor, muy buenas noches. Bueno, una preguntita. ¿Es posible que el día de la asamblea asista uno de los dos esposos solamente? No. La respuesta es no, en virtud a que allí en el que es claro que es el matrimonio. O sea, la asistencia a la asamblea es el matrimonio. No son uno de los dos. Si alguno de los dos tuviese dificultad, entonces pues tendrían que hacerse representar por otro matrimonio que asista. Porque la convocatoria, así como el servicio o el rol que usted desarrolla, que cada uno desarrolla es en el matrimonio, de igual manera sucede en la asamblea, es el matrimonio el que asiste. Entonces cambiemos la frase, digamos, en nuestras manos está el futuro del MFC en mi diócesis.
Edith y Ángel. Buenas noches. Tenemos una inquietud con Angelito. Es que nosotros teníamos entendido que nosotros como promotores zonales no podíamos votar. Entonces, ¿por qué ahora sí podemos? Esa es nuestra inquietud. Gracias. Pues es sencillo, si no quieren votar, no voten, no asisten. No, mentiras, es una broma. No es eso. No, tranquila. No es eso, porque... Es para que nos riamos un poquito. Sí. No, vea, pasa lo siguiente y eso lo conversamos con Claudia y Fabio con anterioridad, y es una decisión de equipo diocesano por la siguiente situación. Los promotores de equipo zonal hacen parte de los equipos de sector, ¿sí? Entonces, ¿quién emite el voto de ese equipo? Es el secretario de sector. Como en Bucaramanga, en la diócesis de Bucaramanga, no tenemos sectores constituidos, entonces digamos que el equipo al cual pertenecen los promotores de zona quedan prácticamente sin representación, ¿sí? Entonces, lo que se habló con el equipo diocesano, y es en el caso, en el tema particular de esta votación, ¿sí? Es una decisión del equipo diocesano si los incluye o no, en el sentido de que no existen los sectores, porque la representación de los promotores de zona quedarían entonces en el aire. No está su secretario de sector que emita ese voto de ese equipo. Entonces, al no existir ese secretario de sector, entonces se invita a esta votación a los promotores de zona. Esa es la situación particular en esta votación, que estamos seguros que para una próxima votación ya no va a darse, porque van a existir los secretarios de sector. Jorgen, me permiten, con respecto a eso, que a esa era la pregunta mía, porque ahí de pronto existe la confusión en el artículo 82 que ya se actualizó. Pero entonces sí es bueno que aclarar cuando se dice que cada miembro del equipo coordinador diocesano pleno. O sea, ¿a qué hace? O sea, expliquemos un poco a qué se refiere cuando dice equipo diocesano pleno. De pronto también porque ahí quedan incluidos también la zona y los sectores. Sí, digamos que como parte de la responsabilidad de cada uno de los dirigentes es que las diferentes capacitaciones, y en ellas está el manual de organización. Allí está muy claro quién es el equipo coordinador diocesano sede y quién es el coordinador diocesano pleno. Y el coordinador diocesano pleno es el equipo sede, que son las 6 áreas, 7 áreas a partir del año 2021, las 7 áreas, los presidentes diocesanos, el asesor, el matrimonio asesor y los secretarios de sector. Entonces, esos son los que componen el equipo coordinador diocesano pleno. Creo que Noemí. Gracias, Jorgen y Carolina, Pacho y Gladys. Bien interesante esta capacitación porque sí se aclaran muchas cosas y pues como que se resuelven muchas dudas y se generan nuevas. Una era, bueno, la que hacía Fernando ahorita, pero yo tengo otra. En el caso, por ejemplo, de área 6, hasta la versión anterior, decía que el joven coordinador diocesano tenía voto. ¿Cómo queda en ese momento el voto del joven coordinador diocesano? Y el otro tema es
los matrimonios que hacen parte del equipo de pastoral familiar, cómo quedan representados, que esa sí es una duda que nos han manifestado explícitamente. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, área 6. En la elección, por eso es importante mirar el reglamento en el artículo 82, quienes votan, porque digamos que allí está estipulado específicamente la votación para la elección de presidentes, ¿sí? Que es el capítulo de la elección de presidentes. Entonces allí el joven hace parte del área, ¿sí? Y como área, el matrimonio del área lleva como esa vocería y esa representación juvenil. Ahora, respecto a los matrimonios que apoyan la labor del área 5 en las diferentes parroquias, así nosotros tenemos que partir de la base que todo MFCista para ser miembro debe ser parte de un equipo, ¿sí? Entonces esa es una condición para ser miembro del movimiento, y eso está en los estatutos. Entonces con estos matrimonios se debe conformar un equipo, ¿sí? Así como está el equipo de servicio, así como está el equipo de capacitación, se debe generar un equipo específicamente para ese apoyo de la labor de enlace sacerdotal, ¿cierto? Hacia las parroquias. Entonces, en ese equipo, como en este momento no hay equipo, el deber ser es que ellos tengan un equipo y haya un coordinador de ese equipo. Pero como no hay equipo, pero ellos están trabajando con el área 5, la representación de ellos está en manos de los secretarios diocesanos de área 5, ¿sí? Y como oportunidad de mejora hacia el futuro es generar los equipos, generar ese equipo con su coordinador respectivo, ¿sí? Para pues que haya como digamos que tengan ellos un voto, por decirlo de alguna forma, de ese equipo y el voto del secretario diocesano. Como en este momento el secretario diocesano es quien está liderando ese trabajo de esos matrimonios, entonces se toma de que esos matrimonios hacen parte de un equipo de área 5, ¿sí? Y su representación está con el secretario diocesano de área 5. ¿Qué otra pregunta? ¿Quejas? ¿Reclamos? Sonido. ¿Pido la palabra? Laureanito. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Teresita, buenas noches. Muchísimas gracias. Tengo una inquietud referente a lo de las parejas. Hace un tiempo me encargué de hacer las diligencias para modificar las firmas de la cuenta corriente en la vivienda, la cuenta de ahorros en la vivienda, y la diligencia no se pudo hacer porque en las actas se firmaba presidente de la asamblea, Ela y Rito Rodríguez, secretarios, Héctor y Juan, o sea, la pareja. Yo estuve en la oficina de la Secretaría Jurídica de la Gobernación averiguando cómo se podía hacer y me dijeron que esa acta jurídicamente no era válida porque el presidente era uno solo y secretario uno solo. Entonces, vale la pena que se mire qué correctivos haya que hacer o qué diligencias haya que hacer para que no haya esa dificultad ya en el evento de una gestión jurídica como es esa. Muchas gracias. Sí, Lauranito, a ese respecto, esa pregunta, digamos, la elevamos nosotros cuando fuimos presidentes nacionales a la conferencia episcopal,
¿cierto? Por esa situación, y en virtud de que es la conferencia episcopal quien emite la resolución, digamos, canónica y también jurídica, porque digamos que esto a través de los años hemos sufrido, pues, la condición nuestra ha pasado por el Ministerio del Interior, ha pasado por cámaras de comercio, ha pasado por las gobernaciones, y eso se tira la pelota unos con otros. En este momento la personería jurídica quien la emite es para el ámbito nacional la Conferencia Episcopal, y para el ámbito diocesano es la arquidiócesis, ¿sí? Sin embargo, en el caso particular de Bucaramanga, efectivamente estamos matriculados como una entidad sin ánimo de lucro en la gobernación. Entonces nos pasaba esa situación. Por eso es que en los estatutos aparece consignado que la representación legal del movimiento a nivel nacional es uno de los dos, y el suplente es el esposo. Y a nivel diocesano pasa lo mismo. La representación legal está en cabeza de uno de los dos del matrimonio presidente electo, y el suplente es el esposo. Ahora bien, para efectos de actas, lo que se hace es a nivel interno. Para nivel interno se maneja el acta con las firmas del matrimonio. Para efectos legales o civiles, ¿sí? Se hace un acta paralela, un acta gemela, por decirlo de alguna forma, y firma uno de los dos, ¿sí? El presidente de la asamblea firma uno de los dos, y secretario de la asamblea firma uno de los dos. Digamos que esa fue la vía que nos recomendó la conferencia episcopal para actuaciones de orden jurídico civil, ¿sí? Entonces, digamos que eso va en sintonía a lo que de pronto nos comenta Lauranito, las dificultades que se han tenido, porque igual, para efectos de la DIAN, solamente es uno. Para efectos bancarios, solamente es uno. Por lo menos para esa, no solo la parte legal en cuanto a la representación, sino por lo menos en el caso de lo que es la DIAN y la parte financiera, simplemente el acta determina, o en el acta se dice quién figura como representante y quién figura como suplente, y ahí aparece los nombres de los dos, pero realmente quien firma es el que figura como representante legal. Entonces en la DIAN solo figura uno de los dos, en el banco figura uno de los dos, y en todos esos estamentos de orden jurídico, de orden gubernamental, siempre figura uno de los dos. Y en el acta, por lo menos lo digo yo en el caso que nos correspondía a nosotros, en el acta quedaba el nombramiento de los dos, donde firmamos los dos, que queda bajo el celo del movimiento, y el papel que nosotros mostramos ante los entes gubernamentales o ante los entes de control, que llamemos así. Entonces, esa sería, apoyando lo que dice Jorgin, esa sería el movimiento que se debe hacer. Pero sí es muy importante que todo ese esfuerzo que han hecho Lauranito y Teresa con eso, por favor, ya es hora de que le den trámite a eso, porque en cualquier momento va a quedar el movimiento en un limbo jurídico, que lo único que le va a quedar al movimiento es disolverse y volver a arrancar de cero si quiere superarlo. Y hay que evitar a toda costa que eso suceda. Refrigerio. No sé, Fabito. Bueno, el refrigerio ahora sí que lo mandamos. Listo, ya lo mandamos. No hay problema. Ya le mando el pantallazo. Ya saben cuál es. Bueno, de antemano, pues muchas gracias a Caro, a Jorgin, a Gladysita y a Pacho por
por su generosidad de su tiempo y especialmente por ese amor al movimiento y de unirse pues a este proyecto que se está haciendo para que garanticemos que el proceso de elección de presidentes diocesanos sea lo más transparente posible y lógicamente lo más asertivo, lo más adecuado, logrando lógicamente pues los objetivos que se buscan para este encargo. Agradecer a los participantes por su generosidad también de su tiempo y ya pues creo que aquí